Bueno, pues la verdad que muy bien, ¿no? Ganar siempre refuerza el ánimo del grupo y creo que era una victoria merecida que ya llevábamos persiguiendo desde hacía tiempo y que bueno, nos puede quitar ese bloqueo que se pudiera ir generando por no conseguir la victoria. Entonces afrontamos la semana pues con mayor ilusión todavía y con ganas de que llegue el domingo. Bueno, sí, al final siempre, pues bueno, ganar refuerza todo lo que haces y sobre todo individualmente a cada uno de ellos, las cualidades que ellos tienen, que están en esta categoría y que saben que van a poder competir de igual a igual contra cualquier equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nos da un plus de cara a afrontar la competición, de seguir ganando confianza en el día a día, que es donde la vamos a ganar, y luego refrendarlo en la competición. Bueno, la verdad que tenemos un grupo que en ese sentido, y yo creo que ya lo había comentado en alguna rueda de prensa, que es un grupo bastante maduro, bastante serio, que han sabido ir analizando las situaciones que nos han llevado al no conseguir los resultados, saber en qué errores estábamos cometiendo, tanto individualmente o colectivamente, y creo que ese es un punto fuerte que estas 3 semanas de cara al público no se ve porque no consigues la victoria, pero yo creo que nos puede dar un punto de madurez de aquí en adelante, y creo que yo no lo llamaría quitarse un peso de encima, pero sí que darse el valor de que lo que están haciendo tiene recompensa. La verdad que sí, la racha que estábamos teniendo no era un punto de que la gente no estuviera mentalizada o que estuviera dejada o todo lo contrario, no. Creo que diferentes puntos de la categoría que tienes que dominar y que en ciertos partidos no éramos lo contundente que debíamos de ser para poder llevarnos los partidos. El otro día lo fuimos y yo creo que bueno, pues ese es el punto de seguir creciendo, de seguir mejorando en el día a día de la semana, de refrendarlo en la competición, y esperamos dar una alegría a la gente aquí en casa, que a la verdad tenemos ganas de hacer de Ganzábal un sitio fuerte. Bueno, sí, la verdad que en ese sentido ya te digo, yo este año estoy muy contento. Creo que hemos dado un salto de calidad en muchas cosas del día a día que no se pueden ver. Creo que a nivel de todos los recursos que disponen los jugadores hemos intentado mejorar y darles un punto de calidad que yo creo que con el paso de la temporada se va a notar, y en ese sentido yo estoy tranquilo, me siento con fuerza, pero por lo que veo de los jugadores, lo que creen en lo que se hace, por la relación que tenemos el cuerpo técnico con ellos. Entonces yo creo que esto es dejar que vaya corriendo un poco la temporada y yo creo que vamos a hacer una temporada buena, bonita, y que vamos a estar ilusionados. Bueno, pues sí, la verdad que es un equipo filial que ya en los últimos años ha conseguido el ascenso a segunda ref, ha conseguido mantener la categoría, tiene una serie de jugadores que andan a caballo con el filial y con el primer equipo ya de temporadas anteriores. Hay un volumen de jugadores que han ido pasando del juvenil al filial, que ya iban trabajando bien estas últimas temporadas en el juvenil con jugadores importantes a nivel nacional. No hay que olvidar que ahí han estado jugadores como Iván Serrano hoy en día, que ha sido un jugador cotizado en primera ref, o Santi Migueles, por ejemplo. Quiero decir que vamos a ver un equipo que incluso ha incorporado jugadores como Pinto, que es un jugador que ha estado en la dinámica del primer equipo y es un jugador que yo creo que va a llegar al fútbol profesional sí o sí. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene nivel. ¿Qué pasa? Que la categoría es muy difícil y que por detalles, por los partidos que los hemos observado, pues no han tenido la fortuna de acabar sacando una serie de partidos que posiblemente lo podían haber sacado, que el año pasado los habían sacado como nosotros. Entonces, bueno, partido competido, con el máximo respeto al rival, con la máxima ilusión de jugar en casa y de llevarnos otra alegría y poder dar una alegría aquí a la gente en casa.